Bueno, muy buenos días a todos y todas, queridos compañeros y compañeras, colegas, trabajadores y trabajadoras, amigos y amigas de la Patria Grande. Reciban una cordial bienvenida de parte de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, que ha dispuesto este espacio para que juntos nos demos a la tarea de no dejar pasar este momento de crisis que se configura no solo como un horror del tiempo presente profundizado por un antecedente de exclusión, injusticia, desigualdad, inequidad, hambre, explotación y devastación, como consecuencia de un orden económico-social que no ha sabido responder a las más elementales urgencias de la vida, sino además como una oportunidad de hacer evidentes para toda la humanidad las cuestiones que ponen en entredicho el modo como somos sociedad humana y ambiental, lo que abona en el camino de comprensión de nuestras circunstancias y exalta la necesidad de ser artífices de una transformación estructural del mundo que nos hemos construido. El mundo del trabajo padece hoy las consecuencias de la emergencia sanitaria. Gran parte de los efectos que tiene sobre las economías nacionales la paralización de los aparatos productivos están teniendo que ser soportados por los trabajadores y las trabajadoras, que previamente inmersos en un escenario de tercerización, deslaboralización, desempleo, ilegalidad en las relaciones obrero-patronales, precarización y expulsión de los márgenes regulatorios de la legislación laboral y de protección social, se encuentran ahora ante un abanico de posibilidades ofertadas por los poderes ejecutivos y los organismos de control que estimulan la idea de que las personas que trabajan carguen sobre sus espaldas las consecuencias materiales de la crisis mientras son rescatados el sector financiero y los grandes capitales. En este marco, hemos invitado a los presidentes y las presidentas de las asociaciones de abogados y abogadas laboralistas de América Latina, que a su vez son afiliadas de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, para que compartan con nosotros sus perspectivas y análisis. La idea es que continuemos haciendo estos foros de manera tal que podamos compartir y diversificar las perspectivas que se tienen respecto de la situación actual, no solo para la reflexión y el análisis, sino también para que podamos construir conjuntamente plataformas de acción en el futuro, para el futuro inmediato, conjuntamente. Las preguntas que tengan los participantes que nos acompañan el día de hoy, les rogamos que las formulen a través del chat, de manera tal que yo, en calidad de moderadora, voy a irlas recogiendo para que en el momento final de nuestro foro hagamos una ronda de 3 minutos con cada uno de los conferencistas que nos acompañan el día de hoy para resolver en la medida de lo posible las inquietudes que se presentan o las propuestas, tenerlas en consideración. Muy bien, entonces en este momento paso a darle la palabra al doctor Matías Cremonte, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Laboralistas, quien nos acompaña el día de hoy. Matías, muchas gracias por tu presencia. Un abrazo desde América Latina y te ruego el favor de que recuerdes el tiempo que nos hemos impuesto para las intervenciones. Muchas gracias. Un abrazo. Adelante. Muchas gracias, querida Luisa. Comprometido entonces con el tiempo. Un saludo primero a todos los compañeros y compañeras de la LAL y a todos los que nos acompañan en esta conferencia virtual. Debo decirles que desde Argentina se están tomando una serie de medidas importantes vinculadas con las consecuencias sociales y económicas
de la pandemia. Entre las más importantes vinculadas al mundo del trabajo, me refiero a las medidas sociales, puede destacarse la prohibición de los despidos por un plazo de 60 días, igual que la suspensión de las suspensiones por fuerza mayor, valga la redundancia, por el mismo plazo. Y entre las ayudas económicas están los subsidios a muchas empresas para que puedan pagar los salarios durante esta situación de cuarentena. Tenemos problemas muy graves, desde luego, no solo los problemas que genera en cualquier economía una emergencia de estas características, sino también el contexto en el cual Argentina enfrenta esta situación. Como todos ustedes saben, venimos de 4 años de un gobierno neoliberal, que afortunadamente ha sido cambiado en diciembre del año pasado, y 4 años de recesión con consecuencias económicas, sociales gravísimas, desde luego no han sido modificadas en 3 meses que lleva el nuevo gobierno. Y en concreto, para seguirnos al mercado de trabajo, los salarios de los trabajadores han perdido casi un 20% en promedio, el salario real en los últimos 4 años, por lo cual el contexto para enfrentar la situación de emergencia sanitaria, desde luego, no es el mejor. Ningún contexto entiendo yo que puede ser el mejor, no hay sistema que pueda realmente enfrentar una inactividad económica y productiva de tanto tiempo, ¿no? El capitalismo no funciona, digámoslo así, si se detiene la producción y se detiene el comercio. El aislamiento social preventivo obligatorio, así se lo denominó legalmente en Argentina, es total. Los trabajadores están en sus casas, los comercios, la producción está absolutamente detenida, salvo actividades expresamente exceptuadas, desde luego la producción de alimentos o la vinculada a los servicios sanitarios o al comercio exterior o algunas actividades del transporte. Pero salvo esas actividades exceptuadas, el aislamiento es total y esto genera dos grandes problemas, por lo menos así lo vemos nosotros, en el mundo del trabajo. Uno muy concreto, de aquellos trabajadores que siguen trabajando durante el aislamiento, por supuesto, en actividades económicas exceptuadas. El problema que se genera en ese grupo de trabajadores está vinculado a la salud, a las condiciones de trabajo durante la pandemia. La mayoría de la población está en su casa cuidándose de no contraer un virus, pero algunos trabajadores y trabajadoras tienen la obligación de todos modos salir a trabajar, y las condiciones en las cuales lo hacen es evidentemente un tema fundamental que los preocupa y los ocupa a ellos y a sus organizaciones. Y ha habido mucha conflictividad social. Hay conflictos colectivos muy concretos vinculados a la necesidad de que los trabajadores que están obligados a seguir trabajando tengan la protección adecuada. Hay desde amparos judiciales que ordenan a los hospitales, a los estados, a darle a los médicos y a los profesionales de la salud y a los trabajadores en general protección, pero hay conflictos colectivos en sectores industriales vinculados al comercio exterior o la producción de alimentos, que también se dan por este motivo, donde la acción sindical es fundamental. Se resuelve el problema donde hay delegados, donde hay representación sindical en la empresa, donde hay comité mixto de seguridad e higiene, donde hay trabajadores que tienen el apoyo de sus compañeros para decir esta actividad, este trabajo en estas condiciones no se hace. Y allí donde no hay representación sindical, fue muy importante la prohibición de los despidos, porque de algún modo eso elimina el temor, el disciplinador temor al desempleo. Y el otro grave problema, tal vez el más importante en este momento en el mercado de trabajo, es la reducción de salarios de aquellos trabajadores que están suspendidos. Es decir, la suspensión del contrato de trabajo respecto de la obligación de prestar tareas fue acompañada en muchos casos, está siendo acompañada en muchos casos, de una reducción salarial por parte de los empresarios. Es una gran contradicción. Yo les dije al comienzo que la prohibición de despidos también tenía como medida que la acompañaba la prohibición de las suspensiones por fuerza mayor. Sin embargo, se ha dado primero de manera unilateral. Los empresarios en Argentina han mostrado de inmediato su peor cara, tratando de hacer cargar sobre las espaldas de los trabajadores el costo de esta crisis, pero luego también, y lo más grave del asunto, es que comenzaron acuerdos entre empresas y algunos sindicatos para avalar estas reducciones salariales,
con aprobación del Ministerio de Trabajo, es decir, del Estado, y esto genera un problema adicional, además de la contradicción que les decía. Primero y principal, que el aislamiento o la cuarentena tiene como objetivo indudable, es una emergencia sanitaria, la protección de la salud de la población en general. Si esto va acompañado de una reducción de los ingresos de la mayor parte de la población, que lo único que tiene para vivir es su fuerza de trabajo, desde luego que termina siendo peor el remedio que la enfermedad, porque sin alimentación adecuada, sin condiciones dignas de vida, no hay condiciones sanitarias que puedan cumplir con el objetivo del aislamiento, que es justamente atender a esa situación. Pero sobre todo la discusión que dispara la reducción de los salarios es la discusión del momento, creo yo. Bueno, ¿quién paga el costo de la crisis? ¿No? Es decir, hay una tensión muy fuerte entre el Estado, entre el capital, entre la clase trabajadora o el movimiento sindical, acerca de sobre quién debe recaer las consecuencias económicas de la crisis. Desde luego, de nuestro punto de vista, no deben ser los trabajadores quienes paguen este costo, y muchas medidas del gobierno argentino van en ese sentido, sobre todo subvencionando algunas empresas que efectivamente no pueden pagar los salarios. Aún así, si el resultado es la reducción de muchos salarios de trabajadores y trabajadoras, finalmente, por más esfuerzos que haya, el costo de la crisis o gran parte de ese costo termina recayendo sobre los trabajadores. Y eso es un problema efectivamente muy grave, porque técnicamente de algún modo o jurídicamente de algún modo empieza a tomar fuerza la teoría del riesgo compartido. Y no creemos que deba compartirse el riesgo más allá de la situación obvia que puede generar sobre muchas empresas la situación de la paralización de la actividad económica. No es lo mismo una empresa que un trabajador o una trabajadora. Y si hay muchas empresas que efectivamente no pueden enfrentar esta situación y se encuentran en crisis, como es lógico, entonces es el Estado el que debe hacerse cargo de esta situación. Y esto nos lleva a otra discusión, tal vez más profunda, es decir, ¿de dónde salen entonces los fondos del Estado para enfrentar esta situación? En Argentina tenemos un problema muy grave, que a esta altura ya no solo es regional, sino mundial, que es el del gran nivel de endeudamiento, sobre todo externo. Es muy importante que los gobiernos, si fuera de manera acordada, sería por supuesto mucho más efectivo, pero es evidente que deben suspenderse los pagos de las deudas externas, repudiarse, investigarse. Cada gobierno, cada pueblo verá cómo enfrenta esa situación, pero es imposible con estos niveles de endeudamiento afrontar los costos sociales de la pandemia. Y desde luego, esto nos lleva a la discusión permanente sobre las soluciones radicales o transformadoras de nuestra sociedad, y es cuáles son las relaciones de fuerza para imponer estas soluciones. Las relaciones de fuerza en nuestras sociedades no cambiaron desde febrero a ahora, salvo que le otorguemos al coronavirus algún efecto revolucionario, dudo que lo tenga. Lo que ocurre es que las condiciones siguen siendo mayormente desfavorables para los trabajadores y más favorables para el capital. A modo de ejemplo que sirva, un proyecto de ley que en Argentina se está impulsando para gravar por única vez de manera extraordinaria un porcentaje menor de las riquezas personales, y está teniendo una oposición enorme, tanto del Parlamento como de los medios de comunicación. En ese sentido, redondeando, Luisa, para ajustarme entonces al tiempo, creo que nuestro rol sigue siendo el de acompañar a los trabajadores, acompañar a sus organizaciones, bregar por modificar esas relaciones de fuerza y finalmente en el debate mundial acerca de cuál va a ser la salida o a qué salida se va a asemejar la solución de esta crisis, si a la del 2008 con un salvataje fenomenal al capital financiero o a la del 30, que no, sin dejar de ser una salida capitalista, implicó un aumento de la producción, del empleo, de la demanda y de los salarios. Creemos que debemos empujar entonces una salida más parecida a la de los años 30, para lo cual es evidentemente necesario un verdadero protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras, y ahí nos tendrá seguramente acompañándolos. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Matías, muy precisa su exposición, le agradezco también que se haya ajustado al tiempo y creo que acá nos deja Matías Cremonte unas preguntas muy interesantes para la reflexión inicial. En primer lugar, es la necesidad de preguntarnos quién va a pagar el costo de esta crisis por la que estamos atravesando. Si los trabajadores, como aparentemente viene siendo la línea de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, o el gran capital, que como obviamente debería ser, porque finalmente se ha podido acumular ese capital gracias al trabajo y al esfuerzo de la mayoría de seres humanos que venden su fuerza de trabajo. Otra, respecto de la deuda externa de nuestros países, la mayoría de los países latinoamericanos tienen una gran deuda externa, sería el momento de cuestionarnos respecto de la condonación de la misma ante el momento crítico por el que atraviesa la humanidad. Y por último, ¿cuál será la salida que tengamos de este momento histórico que está poniendo en jaque gran parte de los presupuestos de nuestra organización como sociedad y de, por supuesto, también el modelo económico-social imperante a nivel mundial? Creo pues que son tres aspectos fundamentales que podemos recoger de la exposición que nos hace el doctor Matías. Y ahora entonces le doy la bienvenida a la doctora Daniela Muradas Reis de el Brasil, quien está actuando en representación de la Asociación Brasilera de Abogados Laboralistas, la ABRAT, y quien también es la vicepresidenta general de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Olvidaba decir que el doctor Matías Cremonte es el vicepresidente regional de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas también. Daniela, muchas gracias por tu participación, te damos la palabra y te rogamos el favor de ajustarte a los 10 minutos que tiene cada uno de los participantes. Muchas gracias por acompañarnos, te escuchamos. Muchas gracias, buen día a todos. Bien, en primer lugar, la ABRAT agradece la oportunidad de un foro tan importante en Latinoamérica porque nosotros podemos así hacer una comparación de nuestra legislación de excepción. Más que eso, empezar un proyecto juntos para la mejoría de las condiciones de los trabajadores, las trabajadoras en el momento de la pandemia. Bien, Brasil está en una situación muy grave. A mí me parece que tengo que ser muy sucinta en todas las medidas que han adoptado aquí para que también pueda añadir una otra reflexión a respecto de una cuestión muy importante, que es la flexibilización del régimen de protección de la salud, con la idea que se plantea ahora de quiebra del aislamiento social para que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo. Entonces, estamos aún en una crisis muy grave, porque no solo no tenemos hoy apenas medidas de emergencia, pero también estamos en una situación en que el presidente de la República está intentando hacer con el nuevo ministro de Trabajo un plan de volver la actividad productiva, o que me parece que en ese momento, con la subnotificación de las personas que son acometidas por coronavirus, que en su forma de síntomas, que en su forma asintomática, no está muy bien notificada, no está testada en Brasil. Me parece que cualquier intento de flexibilización del aislamiento social puede significar para nosotros una actividad de muerte para la clase trabajadora en Brasil. Bien,
Los cuadros de las leyes brasileñas son muy complejos. En primer plano, en febrero de ese año, la ley 3.979 organizó el cuadro normativo del sistema de la salud pública en materia de aislamiento, cuarentena, realización compulsoria de exámenes médicos y restricción a la libertad de movilidad de la población. Y en esa ley se planteó que son justificadas las ausencias al trabajo por estas restricciones de aislamiento, cuarentena o otras cosas. También estableció la ley la gratuidad de los tratamientos de los síntomas de coronavirus. Pero esa primera ley fue contrariada. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales o los alcaides y también los gobiernos regionales han establecido restricciones y aislamiento como lo mecanismo necesario de ajustamiento de lo crecimiento de las tasas de contaminación con lo tiempo necesario para refuerzo de los servicios públicos de salud. Y con eso, los comercios y otras actividades no esenciales fueron en las principales plazas de Brasil cerradas. Bien, en ese momento, el presidente de la República editó 3 medidas provisionales. La primera estableció medidas de teletrabajo, de home office, de la anticipación del gozo de ferias y feriados, y el establecimiento del sistema de compensación de jornadas con tiempo de compensación muy largo. Además de estas medidas, también en esa medida provisoria original 927, se estableció la posibilidad de una suspensión contractual sin cualquier pago por un periodo muy largo, 90 días. La medida fue tan mal recibida, incluso por los sectores productivos, que el día siguiente una nueva medida provisoria 928 revogó el dispositivo que permitía la suspensión contractual sin cualquier pago. Días después, editó una nueva medida provisoria, la 936, medida provisional, me disculpe, con la posibilidad de suspensión del contrato de trabajo por 60 días, sin pagos por la empresa y con la percepción del beneficio emergencial en valor que se equipara a los valores del seguro de desempleo en Brasil. Bien, una participación de 30% de las empresas. Bien, además de la suspensión contractual por un periodo de 60 días, también permitió la reducción de pagos por pactos individuales para los trabajadores que reciben R$3.113 mensales y también quien recibe 2 veces más que el teto previdenciario por pactos individuales sin la participación del sindicato. Esta medida provisional estableció 3 bandas de reducción: 25, de un 50 y de un 70% de reducción de la jornada con reducción proporcional de salario. Y en caso de esta reducción, el trabajador recibirá un valor de beneficio emergencial proporcional a la reducción, que son muy menores que el pago regular. Lo destaco que a ausencia de participación del sindicato en el proceso de reducción salarial, que es una medida expresamente prevista en nuestra Constitución, fue simplemente olvidada
La Suprema Corte brasileña entendió que no es necesario la participación del sindicato en pactos de reducción de pago para percepción de beneficios emergenciales propuestos por el gobierno. Esta es una acción directa de inconstitucionalidad en la Suprema, el número la 6363. Estableció así una situación de excepción constitucional. La Suprema brasileña alejó del proceso de negociación colectiva de reducción de pagos, de salarios, a los sindicatos brasileños. Por tanto, los más débiles, por ejemplo, los trabajadores que la banda salarial son inferiores a 3.000 reales, Dani, quedan 2 minutos. Están alejados de este proceso. Bien, estableció garantías de empleo con limitaciones bastante estrictas. Por lo mismo periodo de la suspensión o de la reducción. La reducción salarial puede pasar por 3 meses. Entonces, los trabajadores que tienen los pagos reducidos van a gozar de la garantía de empleo por un periodo de 3 meses após la reducción, após la suspensión, lo término de la reducción del salario. Y 60 días en caso de suspensión contractual. También se estableció una garantía de empleo para los empleados de las empresas que toman financiamiento público. La financiación se da hasta 2 salarios mínimos directamente en cuenta bancaria de los trabajadores. Y eso planteó también una garantía de empleo por un periodo muy limitado de 60 días después de la liberación del crédito pelo sistema bancario con tasas de intereses muy más bajos que los practicados por los mercados bancario y financiero en general. Estas son las medidas que fueron adoptadas pelo gobierno. Acrescida de lo gran debate da liberación de lo ejército de reserva de los trabajadores brasileños para muerte, para una situación de contaminación colectiva, hay una política de genocidio en curso, con riesgo muy claro de la contaminación en masa de la clase trabajadora en Brasil. Y en Brasil se pone la cuestión en conflicto entre lo económico y lo derecho a la salud. El gobierno central brasileño, el presidente Bolsonaro, entiende que lo derecho a lo económico es más importante que lo derecho a la salud. Entonces, me parece que es muy grave porque no solo tenemos impactos sobre la actividad sindical y derechos individuales, pocos sistemas garantizados de manutención de empleo, pero además de todo eso, tenemos también una política en curso de genocidio de la clase trabajadora. Muchas gracias. Estas son las consideraciones de la BRAT. Nosotros tenemos también 37 medidas adoptadas conjuntamente con otras instituciones para el aperfeiçoamento del ordenamiento jurídico brasileño en lo combate a la coronavirus. Y nosotros vamos a encaminhar a todos vosotros por email estas 37 medidas que son de garantizar el empleo, los salarios y las condiciones de retomada de la actividad económica balizada por principios de equidad social respecto a las autoridades sindicales y también de protección de la salud y de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Daniela por su participación y las precisiones que nos hace. Creo que es una oportunidad que hayan iniciado este debate o este foro un compañero de Argentina y una compañera del Brasil, porque podemos contrastar muy claramente
las posiciones ideológicas de cada uno de estos gobiernos, que se traducen, por supuesto, también en las medidas que han sido adoptadas para enfrentar la crisis. Daniela se refería incluso a un genocidio por contaminación masiva de los trabajadores y las trabajadoras en el Brasil, dada la postura negacionista que ha venido adoptando Jair Bolsonaro hacia ver gobierno brasilero, y lo vemos también replicado en otros de los gobiernos latinoamericanos, la de capital, de lo económico, sobre la vida y la salud de los trabajadores y las trabajadoras, la población en general. Así como hacía referencia a una flexibilización del régimen de protección en salud, que por supuesto también se pone en cuestión en estos momentos en los que la relevancia de la manera como ha venido administrándose y el sistema de salud salta a la vista, en tanto que en gran parte de nuestros países la salud ha venido siendo privatizada, es decir, al doctor Roberto Julio Chávez, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de México. Muchas gracias, Roberto. Tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Saludos desde Ensenada, Baja California, aquí en México. Y bueno, mi participación va a ser bajo los 3 puntos que se plantearon para este foro, que es el primero, panorama general de las medidas adoptadas en el país en el marco de la emergencia sanitaria con relación al mundo del trabajo. El segundo, perspectivas de análisis crítico de dichas medidas. Y el tercero, propuestas para enfrentar la crisis en el mundo del trabajo. En el caso de México, como se sabe, nosotros enfrentábamos un modelo con una oligarquía enorme de empresarios que tenían dominado y de ciertos sectores neoliberales que tenían dominados a este país. Tenían prácticamente un gerente en la presidencia de la República. Hasta junio de 2018, pues ahí se da un movimiento democrático y llega un proyecto distinto con Andrés Manuel López Obrador. Desde luego que hubo cambios, hay actualmente un enfrentamiento, ese es el contexto, hay un enfrentamiento con los sectores más duros de la oligarquía, y también en ese contexto hubo una reforma laboral, que uno de los principios era la democratización de los sindicatos, porque en el caso de México, las grandes centrales obreras en su mayoría eran de corte corporativa, con una minoría de sindicalismo independiente. Ahora bien, ese es el contexto, pero abordando la temática que se nos planteó, yo la desarrollaré bajo 4 puntos en cada una de estos elementos. Estos 4 puntos serán el plano de las relaciones individuales, el plano de las relaciones colectivas, el plano de la seguridad social y el plano procesal, del derecho procesal del trabajo. Desde el punto de las relaciones individuales de trabajo, en el caso de la presidencia se formó un consejo de salubridad y emitieron decretos fundamentalmente. Estos decretos me parecieron muy relevantes porque dentro de estos decretos, en el caso de las relaciones individuales de trabajo, se prohíbe justamente la modificación o terminación de las relaciones de trabajo por el tema de la pandemia. Y se realiza una figura o se expone una figura muy interesante de licencia. Esta licencia con goce de salario por vía de decreto que se le impone de alguna manera a las empresas es para personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o que tengan a su cuidado niños menores de 5 años.
personas con hipertensión, diabetes o alguna inmunodeficiencia. De tal manera que este decreto, podríamos decir, sí protegió a los sectores débiles de la población. Paulatinamente también se fueron, en cuanto esto fue agravándose, se fueron dictando diversas medidas que debían de ser tomadas en los centros de trabajo. Lamentablemente, desde el punto de vista de las relaciones individuales de trabajo, por lo menos en México, el empresariado comenzó, cierta parte del empresariado, no toda, comenzó a hacer algunas acciones pues, de carácter ilegal. Algunas de ellas fueron solicitar firma a trabajadores para que renunciaran bajo pena de no pagarles su quincena. Otros buscaron firmas para modificaciones de las relaciones individuales de trabajo, lo que afectaba a varios trabajadores. Desde el plano de las relaciones colectivas de trabajo, operaron las mismas reglas impuestas que los decretos. No se modificaban los contratos colectivos de trabajo, es decir, el presidente de la República emitió los lineamientos que iba a seguir el gobierno. Sin embargo, sí se le dio la vuelta a estos decretos, especialmente en el caso del sindicalismo blanco, pues con las empresas inmediatamente comenzaron a hacer solicitudes de modificaciones de las relaciones colectivas de trabajo, disminuyendo en la mayoría de casos las condiciones, sino es que autorizando suspensiones de las relaciones colectivas. Lamentablemente también en ese sector se suspende este proceso de reforma laboral, que era que se modificaran los estatutos de los sindicatos, en especial blancos. En México se tiene un gran problema con el sindicalismo, nosotros le denominamos blanco o patronal. Se suspendieron la modificación de estatutos, lo que limitó en esta crisis pues que se tomaran decisiones democráticas en las grandes centrales sindicales. En el plano de la seguridad social, hubo unas acciones muy importantes del gobierno. A mí me pareció una de las más loables, es que se emitió un protocolo para considerar la COVID-19, a esta pandemia, como riesgo de trabajo. Esto me parece muy importante porque de alguna manera cubre a los trabajadores que están realizando funciones esenciales, los servicios esenciales, los cubre en el caso de alguna eventualidad. No se detuvieron los créditos fiscales, pero se dieron oportunidades a las microempresas con una prórroga de estos, para el pago de estos créditos. Se instauraron también una serie de inspecciones extraordinarias a los centros de trabajo para saber si habían cerrado o mantenían a sus trabajadores laborando, en el caso de que no realizaran funciones esenciales. En el plano del derecho procesal, yo incluí este apartado porque lamentablemente aquí sí se mantuvo las autoridades jurisdiccionales, pero únicamente para el segundo plano es la perspectiva de análisis crítico. Bueno, en el plano de las relaciones individuales, los aspectos positivos me parece que son para la clase trabajadora, en el caso de los decretos, que evidencian una intención política del presidente, que más allá del aspecto legal, porque quizá hay algunos temas cuestionables, señaló, como ya lo había manifestado, que las relaciones de trabajo se mantienen en sus términos, lo que implica que no se pueden modificar. Es decir, que aplicar la excepción de las condiciones económicas no sería una opción viable. Sin embargo, pues hay que analizar que esto puede ser sujeto después a una discusión jurídica en los tribunales. En el plano de las relaciones colectivas de trabajo, igualmente el mantener las relaciones colectivas de trabajo en sus términos por vía de decretos me parece positivo, pero también hubo elementos negativos, pues se evidenció que por lo menos un sector de la
de la sociedad productiva en México sigue fuertemente enraizado por un sindicalismo blanco, quienes inmediatamente comenzaron a realizar convenios de modificación o suspensión de las condiciones de trabajo. Y en el caso de las comisiones de higiene y seguridad, pues se evidenció la debilidad que hay en esos. Okay. 2 minutos, Roberto. Perfecto, perfecto. En el plano de la seguridad social, me parece positivo el realizar un protocolo para considerar al COVID-19 como un riesgo de trabajo, porque muchos trabajadores que continúan laborando en virtud de su actividad esencial se encontraban en un permanente riesgo. El aspecto negativo es que se resaltó que a pesar de que sufrimos una pandemia en 2009, no hubo reflexión, pues nos encontramos con remedios de emergencia más allá de la prevención. En el plano del derecho procesal es quizá el más negativo, nos encontramos con una jurisdicción que solamente da certeza a los patrones, pero no hacia los trabajadores. Sus guardias se limitaron a atender convenios fuera de juicio y los procedimientos de huelga, pero con la intención de mantener la posibilidad de emitir convenios de modificación de las relaciones colectivas de trabajo. Sin embargo, para el trabajador que se queda sin trabajo, salario, indemnización, no hay nada ni nadie que los proteja más que una Procuraduría de la Defensa del Trabajo que buscará evitar por medio de la negociación, liquidación. Respecto a las propuestas en el plano de las relaciones individuales, desde luego es mantener el salario, pues es la única fuente de sobrevivencia de los trabajadores sin modificaciones legales. Quizá las condiciones podrían ser objetos de convenio de pagos diferidos, pero no modificados. Es decir, una especie de créditos que ahora se les otorgan a los patrones por parte de los trabajadores que después podrían ser cobrables. En el plano de las relaciones colectivas, la democratización inmediata de los sindicatos. Es necesario que los trabajadores participen activamente, en especial en decisiones que puedan afectar a todos. Y en el plano de la justicia laboral, con esto concluyo, por lo menos en México se encuentra en profunda crisis, pues su dependencia al presupuesto, ya que estamos en el contexto de una reforma, se ve cada día más lejano. Me parece que se tienen que reconocer, por lo menos en el caso de México, que se requiere una jurisdicción mixta para que de manera paulatina y acompañada del apoyo del sector social y sindical se pueda informar cada vez más a los trabajadores del acceso a la justicia, que es lo que necesitan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto, a ti. Creo que la exposición del compañero pone cuestiones muy importantes sobre la mesa. Por ejemplo, la orientación de las organizaciones sindicales, que creo yo que tienen un papel protagónico que cumplir en este momento, no solo en lo que se refiere a las condiciones laborales propiamente, sino que sabemos que la actuación y la acción de las organizaciones de trabajadores permean la sociedad en su conjunto, incluso extrapolando las cuestiones y las batallas que dan al interior de la organización, del orden, de lo estrictamente laboral, a otras cuestiones sociales que son de mucha relevancia. El doctor Roberto Julio hacía mención a la preponderancia de un sindicalismo que no es un sindicalismo independiente, sino que más bien tiene la tendencia de ser un sindicalismo patronal. Creo que en gran parte de nuestros países, y creo que incluso pues a nivel mundial podemos hablar de una situación similar, y que por supuesto tiene relevancia en la medida en que un momento de crisis como el que estamos atravesando demanda también la fortaleza de las organizaciones sindicales, puesto que los cambios no van a ser espontáneos, habrá que construirlos en conjunto. También hacía referencia a la introducción del COVID-19 como riesgo laboral. Eso ha venido siendo una demanda generalizada en los países en los que todavía no se ha tenido en consideración esto, así como la necesidad de que las experiencias que vamos teniendo en el curso de la historia abonen para la prevención de futuras situaciones. Él hacía referencia a una pandemia de 2019 que no abrió una perspectiva de preparación para una situación como la que estamos viviendo en este momento. Y finalmente creo que la situación de México nos permite, junto con Brasil y Argentina,
evidenciar cómo hay puntos intermedios. Entre Brasil y Argentina vimos la posición de un gobierno que ha pretendido ser proteccionista, garante, un sector patronal que ha venido contraviniendo esas situaciones, y en el caso de Brasil un gobierno negacionista que viene intensificando la protección de los patronos y del capital. Creo que en el caso mexicano encontramos como esa situación intermedia entre un gobierno democrático, pero que aún así ha expedido en el orden ya legislativo una serie de medidas, que no todas podemos considerar las medidas protectoras de los trabajadores. No obstante, también se ha intentado en este sentido la protección, y eso pues es comprensible cuando tenemos tensión de una manera tan clara las dos orillas de esta contradicción capital-trabajo. Doy entonces, quería decirle a Matías para que vaya preparando una respuesta, que la compañera Adriana Bertollo del Brasil deja una pregunta para él en el chat. Dice que si el proyecto de ley mencionado en la Argentina sería sobre la tributación de la riqueza, para que vayas preparando tu respuesta. En este momento nos acompañan 197 participantes y le doy la entrada a nuestra compañera, la doctora Carmen Espinosa de Chile. Es la presidenta de la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas de Chile, a quien saludo muy gratamente. Carmen, tienes la palabra. Muchas gracias, Luisa Fernanda. Un saludo cariñoso de Chile para todas y todos, tanto para los colegas que están presentes como panelistas, como para los trabajadores y trabajadoras que nos están siguiendo. La situación de Chile se podría comparar con algunos de los colegas que ya han expuesto. Lo primero, algo obvio, pero no tan obvio para muchos. Chile se ha mostrado como un país exitoso, un país potente que había, antes del estallido social, según las autoridades, logrado éxitos espectaculares. Sin embargo, esos éxitos siempre fueron macroeconómicos y no mostraban la realidad. De hecho, estudios de la OCDE planteaban que el 80% en Chile era pobre o vulnerable. Bueno, de ahí podemos partir el análisis. Como todos saben y fueron muy públicas las situaciones que ocurrieron en Chile, a partir del 18 de octubre hubo un estallido social muy importante en que quedaron de manifiesta las inequidades, las desigualdades, las graves vulneraciones a los derechos, tanto sociales, políticos, y especialmente en el mundo del trabajo, que no pudieron resolverse. En marzo se iniciaban las manifestaciones nuevamente cuando vino esta pandemia y la protesta se detuvo, pero no se han resuelto ninguno de los problemas expresados en esa protesta. Bueno, voy a las medidas generales que tomó el gobierno para afrontar esta situación. Se decretó estado de catástrofe, lo que significa, entre otras medidas, el toque de queda, que está permanente para todo Chile, con la participación muy activa de las fuerzas militares. Luego, desde el punto de vista de la posibilidad de desplazarse en el país cuando no hay toque de queda, el ministro de Salud, quien ha sido el que ha llevado las decisiones y las ha hecho públicas, las dirige, se han decretado cuarentenas focalizadas, que se aplican y se levantan. 2 semanas tiene una comuna cuarentena y luego se puede dejar sin efecto. Hay cordones sanitarios, hay aduanas sanitarias. Con la presión de los alcaldes y no por decisión del gobierno, se suspendieron las clases a mitad de marzo, se suspendieron las actividades comerciales de los malls y de la atención de público
público masivo, como los cines, los restaurantes, y se dejó solo como actividad autorizada, incluso en el toque de queda, la distribución y venta de alimentos y medicamentos. En el ámbito judicial, a poco andar, se estableció, de acuerdo a los autos acordados de la Corte Suprema, y después una ley específica de suspensión de plazo y otros temas técnicos, una relativa virtualidad en las actividades judiciales. Sin embargo, es una actividad virtual muy restringida que ya está generando un gran atraso a las causas que venían del año pasado y que se proyecta complicaciones muy graves en el futuro, dado que ya el sistema en el ámbito laboral venía teniendo dificultades de aplicar justicia con celeridad y prontitud. Respecto a las medidas económicas que tomó Chile, hay algunas que ustedes ya han escuchado en otras instancias de mi parte y de otros colegas, que son las siguientes. Un bono llamado COVID por una vez para las personas que están integradas a los programas de pobreza más dura, que corresponde a $62,5 por una vez. Un plan de crédito a bancos sin interés, supuestamente para otorgarle crédito a las pymes, es decir, a las empresas pequeñas. Sin embargo, ya todas se quejan de que los bancos solamente le van a prestar a aquellos que no tengan atraso en ninguno de sus créditos, que no tengan deudas. Por lo tanto, ya sabemos que eso no va a funcionar. Y de hecho, aunque al principio se dijo que este crédito era para las empresas pequeñas, luego salieron a aclarar las mismas autoridades que no era solo para las pequeñas, sino para las grandes que tuvieran problemas, porque así funciona el sistema económico. Cuando las grandes tienen problemas, las chicas tienen problemas. Bueno, recién hoy día se está empezando a implementar, no está muy claro todavía, un plan para los trabajadores informales, que como novedad, por primera vez el gobierno reconoce que a lo menos es el 30% de los trabajadores en Chile. Antes nunca se quería reconocer, los que no estamos en el gobierno siempre lo habíamos dicho, y la verdad que nosotros pensamos que es más del 30%. Y otra medida económica que le ha dado mucha importancia es el fortalecimiento a través de un crédito del fondo de cesantía creado para efectos de cuando los trabajadores pierden su trabajo. Respecto a las medidas específicas para el mundo del trabajo, la primera medida que como abogados laboralistas hicimos mucha análisis y crítica, fue un dictamen de la Dirección del Trabajo que, en síntesis, autorizó la suspensión de los contratos de trabajo sin que siquiera hubiera ley todavía. Permitió que las empresas dejaran de pagar a aquellos trabajadores que, por las razones que fuera, aunque fuera por la pandemia, se ausentaran de su trabajo, y autorizó, de alguna forma, la disminución de las remuneraciones cuando así lo acordaran los trabajadores. Al igual que decía el colega mexicano, la presión que ha habido para que los trabajadores firmen anexos de todo tipo y para que firmen incluso solicitudes de permiso sin goce de sueldo son muy importantes. Luego se aprobó una ley de teletrabajo que venía desde hace años en el Congreso y se aprobó express en muy poquitos días, lo que ya se venía implementando sin todavía estar aprobada la ley en muchos de los trabajadores como una posibilidad de mantener las remuneraciones o parte de sus remuneraciones. Luego hubo un dictamen de las autoridades de salud laboral que dejó la duda si el COVID-19 era o no era enfermedad profesional, o que si era, había que probarlo casi de parte del trabajador. Después se explicó que no era tan así, y si efectivamente el trabajador se enferma cuando hay contagio de otro, está obligada la mutualidad de salud de atender a los trabajadores, pero todavía hay una confusión y no una certeza. Bueno, y el proyecto estrella, la Ley de Protección al Empleo, que voy a después explicar un poco más, pero es una ley que permite suspender la relación laboral
y en la suspensión la empresa, por supuesto, no está obligada a pagar remuneraciones, solo cotizaciones, y en una parte no, y el trabajador se queda con un aporte que le hace el subsidio de cesantía y que gasta sus recursos ahorrados para cuando realmente esté sin trabajo. Lo voy a explicar después. 2 minutos. ¿Ah? 2 minutos. Perfecto. 2 minutos. Luego se aplicó desde la Dirección del Trabajo, Autoridad Administrativa, el ejercicio posible de los empleadores de hacer finiquitos por Internet, lo que ha generado un gran rechazo de parte de los abogados laboralistas. Y por último, hay un proyecto de ley que se está discutiendo que suspendería todas las negociaciones colectivas y las elecciones, reelecciones, constituciones de organizaciones sindicales hasta que esto se resuelva. Este es un grave problema porque atenta contra los derechos constitucionales de libertad sindical, de autonomía, etc. Pero ahí está, esperamos que no salga como se está planteando, que es que impide a los trabajadores seguir en la negociación, salvo que la empresa esté de acuerdo para seguir la negociación colectiva, lo que es muy, muy grave. Bueno, la última medida es recién hace una semana que ustedes pudieron conocer a partir de la detención de los compañeros dirigentes de la ANEF, que mandata a la autoridad que los trabajadores del sector público, los funcionarios públicos, vuelvan a trabajar presencialmente. Y esto tiene mucho que ver con el interés del Estado, del gobierno, de que vuelvan los trabajadores en el mundo privado. Eso es evidente. De hecho, se están haciendo instructivos para que las empresas puedan volver a la, entre comillas, normalidad, con mayor protección, medidas de protección para los trabajadores. Se planteó que los niños volverían a clases en la próxima semana y que, ridículamente, se tomarían todas las medidas para la distancia social, para que los niños usen mascarilla, para que puedan tener sus clases presenciales sin riesgo del coronavirus. Todas estas medidas han generado graves problemas a los trabajadores. Los trabajadores tienen miedo a perder el empleo, los trabajadores tienen miedo al contagio, sin embargo, entre comer y perder el empleo, están haciendo más actividades, exponiéndose. El teletrabajo ha sido un grave problema para los que los están realizando porque ha sido un teletrabajo con sobrecarga laboral, con más horas de trabajo y en muchos casos con un anexo que les ha disminuido su remuneración. Por lo tanto, han sido muy afectados. La ley de protección, la verdad que es muy confusa, deja a muchos trabajadores fuera de la posibilidad de tener este recurso que tampoco es entero, sino que es parcial y en disminución en los meses siguientes, y nada asegura que a la vuelta de la recuperación de la, entre comillas, normalidad sin pandemia, las empresas estén en condiciones de mantener su empleo. Por lo tanto, es una postergación extraña y en ningún caso aparece como una medida cierta que asegure que los trabajadores van a mantener el empleo, sino más bien como una ayuda a que las empresas tengan una mejor distribución de sus recursos y manejen mejor las utilidades. De hecho, este plan se suponía que era para las empresas pequeñas y las primeras que tomaron la ley fueron las empresas grandes de comercio, los retail, empresas internacionales y empresas que, a juicio de los que vemos desde fuera, no deberían tomar esta posibilidad. Incluso hay algunas empresas de los sectores con más actividad hoy día y que seguramente no van a tener pérdidas, sino que van a tener utilidades, también han tomado esta medida en el sector, por ejemplo, de salud. Aún se siguen implementando administrativamente medidas que los empleadores las toman abusivamente con la anuencia del Estado. Y Por favor, vamos cerrando, Carmen, ¿sí? Hoy día que estamos entrando al pic de contagio, la presión que se
escucha de las autoridades a volver a la normalidad es tremenda. Y por supuesto que eso es un grave problema. No alcanzará las medidas del futuro, pero creo que la clave es la organización, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y la mancomunión de todos los actores del mundo del trabajo para hacer que las consecuencias de esta pandemia no las sufran en tanta medida como se está viendo los trabajadores. Muchas gracias, colegas, compañeros de organización.